Introducción al libro, Solo existe Dios. La lectura y comprensión literales de los textos bíblicos escritos hace miles de años por autores de su época, lugar, circunstancias y entornos culturales son algunos de los obstáculos más críticos para la inclinación religiosa de las personas con formación científica. En las sociedades occidentales, la educación científica comienza en la enseñanza secundaria, a menudo seguida de una formación universitaria y a veces incluso de estudios de posgrado. Para las personas modernas así formadas, es inconcebible tomarse en serio los antiguos informes milagrosos de fenómenos sobrenaturales como el nacimiento virginal, caminar sobre las aguas, curar a los ciegos o las resurrecciones de entre los muertos sin suprimir consciente o inconscientemente su pensamiento racional. Todos estos fenómenos son posibles hoy en día con los conocimientos y la tecnología modernos, si sustituimos la palabra resucitación por resurrección, pero eran imposibles como fueron contados en la Biblia y, por tanto, deben considerarse leyendas. Sin embargo, por supuesto, podemos aprender mucho de las leyendas, los cuentos, las parábolas, las metáforas y los textos producidos en otros géneros literarios, por lo que no debe subestimarse su valor para ayudarnos a comprender y responder a las preguntas difíciles sobre la realidad y el sentido de nuestra existencia, como veremos en este libro. La investigación paleontológica moderna data los primeros precursores de la religión en forma de pinturas rupestres con simbología espiritual hace unos 36.000 años. ¿Será posible que el fenómeno espiritual o religioso no se base más que en ilusiones con respecto a la barrera natural de la muerte? Un efecto secundario del Homo sapiens dotado de un córtex prefrontal que permite la conciencia reflexiva, y nada más que un epifenómeno neurológico y posiblemente un callejón sin salida evolutivo, ¿o podría haber algo más? Generaciones de filósofos, teólogos y científicos han reflexionado durante milenios sobre esta y otras cuestiones relacionadas, especialmente durante los últimos 300 años desde la Ilustración, sin llegar a una conclusión generalmente aceptada. Por otra parte, es sorprendente que hoy en día cada vez más personas tiendan a creer hasta cierto punto en los horóscopos, los muñecos de vudú y otras supersticiones y encuentren consuelo, paz y fuerza en el esoterismo, a pesar de su educación y su rechazo a la religión. Al mismo tiempo, hay miles de religiones a las que acuden miles de millones de personas. Este libro fue escrito como reacción a la ruptura entre la forma en que la gente moderna habla, y por lo tanto, piensa, y la forma en que los creyentes tradicionales se comunican sobre conceptos religiosos que se desarrollaron hace siglos y milenios, y cómo estos temas se presentan en las escuelas, los medios sociales y las comunidades religiosas de hoy. En concreto, no tiene sentido defender de forma acrítica antiguos informes sobre milagros sobrenaturales, que son completamente inverosímiles según los conocimientos de la investigación moderna en las ciencias naturales, y ello con un vocabulario tan alejado del lenguaje contemporáneo, como el utilizado en la Biblia en su versión de la Reina Valera, publicada en 1569, que sigue utilizándose en gran medida hasta nuestros días. Tal práctica encierra el peligro de que las generaciones actuales y futuras se distancien y alejen cada vez más del pensamiento y las prácticas religiosas, es decir, del pensamiento y las prácticas que pueden proporcionar mucho consuelo, seguridad, pertenencia y, sobre todo, sentido a la vida. Es hora de reformar nuestro uso del lenguaje religioso para mostrar la religión como complementaria de la ciencia moderna y necesaria en su potencial transformador para la humanidad ahora y en el futuro. Las Sagradas Escrituras pueden ser tanto una bendición como una maldición, si se me permite utilizar el argot bíblico. Son una maldición si no se es capaz de desentrañar los mensajes codificados en ellas hace mucho tiempo. Resulta problemático, por ejemplo, que en algunos capítulos los autores bíblicos trataran de explicar cómo surgió el mundo y, dado que se supone que la Biblia tiene la máxima autoridad para los seguidores de muchas confesiones cristianas, los lectores literales la confunden con un libro de texto de ciencias naturales incluso hoy en día. En realidad, las Escrituras son una maravillosa colección de textos que fueron escritos por diferentes autores con diversas intenciones en su tiempo y circunstancias, para personas que no tenían ni idea de dónde venían, por qué estaban aquí y a dónde iban. Hoy en día, seguimos teniendo el mismo problema, pero disponemos de muchos más conocimientos que esos autores antiguos, como veremos. También está el problema de la traducción. En el siglo IV,
Por ejemplo, Jerónimo tradujo las palabras de Jesús del griego al latín y, lamentablemente, interpretó la antigua palabra griega metanoeite como arrepiéntete. Pero metanoeite no significa eso según los modernos expertos de la materia como el filósofo y teológico estadounidense David Bentley Hart, véase la bibliografía. Sucede que a veces hay palabras en un idioma que no pueden traducirse a otro sin describir su significado, lo que no se hizo aquí. Metanoeite puede o más bien debería traducirse en el sentido de ser transformado, vete más allá de tu forma habitual de pensar, o transforma tu mente. Este desafortunado descuido es una de las razones por la que muchas denominaciones cristianas están tan fijadas en el pecado y el arrepentimiento y en la aplicación exagerada de una plétora de normas y el correspondiente comportamiento supuestamente correcto, contrariamente al ejemplo tolerante e inclusivo que nos dio Jesús de Nazaret. Además, no es necesario tener algún tipo de chivo expiatorio para pagar por nuestros pecados. En otras palabras, no hay necesidad de un redentor en este sentido tradicionalmente estrecho. Jesús de Nazaret nunca enseñó eso. Al contrario, trascendió de las 613 reglas de las mitzvot judíos, que son las 613 reglas judías, que consisten en leyes morales, normas alimentarias, descripción y prescripción de rituales, y el código de conducta de cumplimiento diario, las cuales tienen su origen en la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De este modo, entre otros, sí puede ser considerado nuestro Redentor. Cuando dijo, obedeced mis mandamientos, en realidad se refería solo a 2 mandamientos, a saber, que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tal vez sería bueno escribir una nueva versión de la Biblia, teniendo en cuenta todo lo que sabemos hoy en día en cuanto a las ciencias naturales y otras materias de investigación, y sobre la exégesis crítica de las escrituras antiguas. Hasta que eso ocurra, no debemos caer en leer la Biblia solamente de manera literal. Ahora sabemos con certeza que la gente no camina sobre el agua sin flotadores. Mucha de la confusión de entre las denominaciones cristianas de todo el mundo podría evitarse no leyendo la Biblia solamente literalmente. ¿Por qué sacrificar los conocimientos científicos modernos en aras de la ignorancia y la superstición? Sin embargo, hay muchas cosas buenas que podemos extraer de la Biblia. La caridad y solidaridad serían, por supuesto, unos ejemplos. Sin embargo, por mencionar otro ejemplo, no creo que Dios castigue a los pecadores. El pecado prevé sus propias consecuencias. Causa y efecto. Pero también debemos tener cuidado con lo que definimos como pecado. Lo que hoy en día consideramos pecado puede que no lo fuera hace siglos, por ejemplo, la contaminación del medio ambiente y viceversa, como los intereses por préstamos de dinero. Además, hay más de 10.000 denominaciones cristianas en este planeta que se fundaron a partir de la Reforma del siglo XVI, que se adscriben a sola Escritura, lo que significa que toman la Biblia como única autoridad en cuestiones de fe y, en consecuencia, la leen literalmente. Para cada una de estas denominaciones, sus fundadores se sintieron inspirados para escoger y enfatizar diferentes pasajes de las Escrituras y construyeron una nueva visión del mundo en torno a ellos, con sus correspondientes conjuntos de normas, expectativas, reglas de comportamiento y sanciones. Junto con la cuestión de la traducción antes mencionada, obtuvieron una definición del pecado hecha a medida según el sentido estricto de su comprensión literal de la Biblia. Como resultado, su creencia se basa en una imagen antropocéntrica de la naturaleza de Dios, atribuyéndole características como la ira, el mal genio, la venganza, los celos y el comportamiento dictatorial. Esta práctica suele acabar segregando, excluyendo y controlando a las personas. El hecho de que la causa cristiana haya estado, durante mucho tiempo, influida por la política e incluso involucrada en ella también ha dejado su huella. De todos modos, si creemos en Dios, no deberíamos preguntarnos, ¿cuáles serían rasgos menos antropocéntricos, mayores que los que acabamos de mencionar y más probables para un Dios que nos ha creado, aunque no necesite nada? En este contexto, sugeriría que examináramos algunas de las palabras de Jesús que, en sí mismas, no pueden malinterpretarse fácilmente. Según Jesús de Nazaret, Dios es amoroso, compasivo, perdonador, sanador, justo y equitativo.
Estas buenas noticias deberían hacernos reflexionar y ver que el Antiguo Testamento, con su descripción de un Dios enojado, iracundo y dictatorial, no debe entenderse literalmente. Me entristece ver que tantos cristianos pasan por alto estas y otras declaraciones y actos de Jesús de Nazaret, descuidando la nueva forma de hablar y pensar sobre la naturaleza de Dios que él mismo introdujo con todas sus correspondientes implicaciones transformadoras. Muchos de ellos también parecen olvidar los numerosos ejemplos de tolerancia e inclusión que apuntan hacia su agenda social y política. Sin embargo, ya hemos visto algunos casos de confusión debido a la lectura literal de la Biblia, para tener una idea aproximada de lo que tratará una parte de este libro, pero veremos y discutiremos algunos más en detalle a medida que avancemos. El objetivo principal del libro es averiguar, mediante un experimento en el que usted y yo participamos, aunque desde distintos ángulos de ataque, pero en igualdad de condiciones, si produce el mismo resultado para usted al leerlo que para mí al escribirlo. El resultado que espero ardientemente es ayudarle a ver que existe realmente una forma racional de llegar a la conclusión que inspiró el título de este libro: solo existe Dios.